donde traté de transcribir todas las notas y comentarios que me han hecho. Se los voy a compartir. ¿Se los mando por WhatsApp o por correo? No, me la mandas por WhatsApp como a ti se te haga fácil. Ok. Bueno, en el contexto de esta capacitación, es que, bueno, ahí entre los tres nos repartimos banco-estado, Ya. pero claro, el tema es conocer como criterio final del banco y las observaciones que nos rebotan las mismas, entonces ahí estamos como medio enredados, pero al final de tu capacitación vamos a hacer algunas preguntas extras y Maureen. Ya, mira, generalmente, a ver, voy a contarles lo que sé. Ya, los más complicados de Banco Estado generalmente son las parcelas o terrenos, especialmente en zona rural, porque a diferencia de otros bancos, son los que piden más documentos, ¿ya? Es súper importante que antes de coordinar la visita, yo te mandé un checklist, Sí. que se lo envíen a la persona y que esta persona les envíe primero, sí o sí tiene que tener el plano inscrito del conservador de bienes raíces con las medidas de los del INDE. Te lo preguntamos. Sí. Pero Andrea, quiero ver la capacitación de Yo tengo una consulta referente a eso. Vale. Ya. El plano inscrito que aparece en la nota aparece como en un formato BBXX y hartas siglas. Pero los que hemos visto han sido como plano inscrito en número del año en el conservador tanto. Sí, lo que pasa es que ¿Es la misma aplicación? O sea, yo al escribir eso hago alusión al mismo plano que usted comenta, ¿verdad? ¿O necesito una documentación aún más específica? el plano BXX que tú me dices seguramente es un plano del Ministerio de Vivienda, o sea, del Ministerio o sea, de Bienes Nacionales, ¿sí o no? Claro. ¿Este plano está inscrito en el Conservador de Bienes Raíces? Si no Claro. está inscrito, no te sirve. Tiene que estar inscrito. Tiene que decir inscrito en el Te van a conservador pedir, respectivo, ¿cierto? te van a pedir el timbre, Ah, sí. ya, sí, súper. Mostrar el timbre donde dice el número tanto, año tanto, Conservador de Bienes Raíces. Ya. Entonces, por ejemplo, yo le saco 2 fotos a los planos, le pongo uno general y después uno en zoom para que vean los deslindes del terreno. Ya, súper. Ya tienes Gracias. 3 opciones de acceso en cuanto a las parcelas. Tienes servidumbre, lote camino o el bien común. Cuando es servidumbre, si es posterior al año 2022, sí o sí tiene que entregar la escritura o inscripción de la servidumbre. Si no la tiene, no sirve. Ya. No se puede tasar. ¿Ok? un poquito. Ok. Voy a agregar, está esperando, voy a agregar a. Maureen. Está en Maureen. Sí, que no sé si. Tengo miedo. Ya, ahí estamos los dos, Andrea. Ya. Estoy tratando Bueno, entonces, de grabar. Benjamín, Sí, sí. Tranquilo, yo me encargo. graba tu todo porque yo no estoy aquí por el auto, no puedo. Hola, Maureen. Sí, Seba, no te preocupes. Yo me encargo. ya. Ya. Entonces, como te decía, cuando Ya, son Andrea, parcelas, te dejo. Chao. Cuando son parcelas o terrenos, sí o sí tienes que decir si es servidumbre, lote camino, bien común. Y como uno de estos, por ejemplo, el texto en notas siempre parte como al lote tasado se accede por servidumbre de uso público, por cual deslinde, hasta llegar al bien nacional de uso público, el camino, calle, tanto. Acorde a plano inscrito número tanto. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, si tú vas a la propiedad y te puede pasar que el plano dice que el acceso es de 4 metros de ancho, que es lo mínimo que puede tener, ¿no? Si tiene menos de eso, si hay un acceso por 3 metros, no cumple con el criterio del banco. ¿Por qué? Porque no pueden ingresar los camiones de bomberos. ¿Ya? Me ha pasado que el plano dice 4 metros y yo llego al terreno y tiene 3,5. No sirve. Se anula la tasación. ¿Ok? Ok. Ya. Lo mismo pasa, por ejemplo, con estos accesos tipo peineta. ¿Los han notado? Que son puros accesos chiquititos de 3 metros. La única forma que puede funcionar es que haya una inscripción en la cual dice que todos se ponen de acuerdo para ceder esos 3 metros y hacer un ingreso común
para que puedan acceder los vehículos o camiones, ¿cachai? Y que en la realidad esté así, que sea un solo gran camino, a pesar de que el plano dice que cada uno tiene un acceso de 3 metros, ¿ya? Lo otro, por ejemplo, bueno, está la superficie total de terreno, la cual cede una superficie de servidumbre de tanto, que no se valoriza en el informe, Correcto. siendo lo que se valoriza la superficie útil de valorizar, tanto. Generalmente son 4.000 y tantos metros cuadrados. Siempre en notas, bueno, parte por al lote tasado se accede por, está la servidumbre, está el lote camino. En caso que es lote camino, se agrega una nota que dice que hay que solicitar a la Fiscalía del Banco Estado, yo se los voy a mandar, no es necesario que la anoten, que averigüe quién es el dueño de este lote camino y cuál es la relación que tiene con el lote a tasar. Ya, siempre se agrega eso. Entonces, servidumbre está lista, lote camino está listo, después viene bienes comunes. En caso de que sea bienes comunes, ustedes tienen que solicitar la copia del reglamento inscrito en el Conservador de Bienes Raíces, donde dice todos los caminos interiores corresponden a bienes comunes y tendrán este tratamiento, ¿ya? También se colocan notas. Es un bien común, se accede al lote por bien común hasta llegar al camino de uso público, acorde a plano inscrito. Lo otro que sigue eso es, se identifica en ubicación y extensión. En caso de que, por ejemplo, me ha pasado, de que te, no sé, dice 5.000 metros cuadrados, tú llegas a la propiedad y son 5.500, o es al revés. Hay una diferencia entre lo que dice el plano y la realidad, tú tienes que agregar una nota, que también te la voy a enviar, la cual dice que se valoriza siempre la superficie más desfavorable y que el cliente debe estar al tanto de esta situación para liberar al Banco Estado de cualquier acción legal relacionada en el futuro. Ya, acceso, se identifica en ubicación y extensión, están demarcados los deslindes por estacas, cercos, lo que sea que tú viste, después vienen los servicios. Antes de ir a tasar, tú tienes que consultar si cuenta con la postación eléctrica o la canalización eléctrica hasta el deslinde. No vale si te dicen, no, lo que pasa es que hicimos la parcelación y está fuera en el camino. No, no sirve, no cumple. Tiene que llegar al terreno. Es que está en el terreno vecino. ¿Llega a su terreno? No, no cumple. Se anula el tiro, no hagas la Por visita, ejemplo, no te van disculpa, a pagar. si yo en la visita yo voy y ya Ya, me doy cuenta que está la postación ya. frente al predio y adentro está el medidor, ahí es factible. Sí, ahí Inmediatamente es factible y lo pongo en notas, que cuenta con medidor funcional, con postación y cable todo funcional. cuenta con empalme eléctrico conectado a postación existente por deslinde tanto del predio. Ah, ya, súper, súper. Ya, después viene el agua. Tienes 3 opciones. Tienes Pozo, agua potable por red privada de la parcelación. Hicieron un pozo común y este le surte a todas las parcelas. Solo sirve si ellos tienen la autorización de la Seremi. Hay parcelaciones muy antiguas que tienen agua y resulta que nunca tuvieron la autorización de la Seremi. Tienen que entregarte al cliente esa autorización. ¿Dónde se la consigue? ¿Con quién se la consigue? Tú le decías mucha suerte. ok. Sí. Después, él tiene la factibilidad, tienes que revisar el reglamento, porque a veces te dicen, bueno, ya no tiene la autorización de la Seremi, pero tú dices, bueno, pero puede hacer pozo propio. Ahí tienes que revisar el reglamento, porque hay ciertos reglamentos de parcelaciones que dicen que no pueden hacer pozo dentro de sus terrenos. Entonces, si no tiene la autorización y no puede hacer pozo, se anula. ¿Ya? Si tú te das cuenta que en ese sector, generalmente Cajón del Lebu, por ejemplo, en Limache, los pozos son mayores a 30 metros, no cumple. El máximo es de 30 metros de profundidad. ¿Ya? Perdón, otra intervención. Estoy viendo un caso en Zapallar ¿Ya? que por lo que leí, y si no me equivoco, coloqué que tenía un pozo de profundidad 67, algo. Ya está hecho. Ya, Tiene pozo y tiene agua. Ya está claro. hecho. Y abastece a todo lo que es ese sector de parcelación que estamos tratando. Y Ya, está eso es inscrito en la... Tengo el documento. que está inscrito porque Claro, tiene derechos. sí.
¿Tiene autorización de Ceremi? Resolución de Ceremi de agua potable. Listo. Tiene. Sí, funciona. Sí. Ya. Si no tiene hecho pozo, no tiene factibilidad de agua potable por APR, no tiene red privada, se descuenta el valor de tasación, el costo de ejecución, y esto se coloca en notas, del pozo. Se considera, el Banco Estado considera alrededor de 200.000 pesos por metro lineal. Tú dices, en este sector se encuentra agua, un espejo de agua a los 15 metros, se descuenta 200.000 por 15. Ok, muchas gracias. Peleable. Ya. Ya, Andrea, vamos a compartir. Ya. Después, camiones aljibe. Ya. Solo se valoriza una parcela o se tasa una parcela, porque ni siquiera se valoriza. Solo se tasa, si te dicen ya aquí tenemos camiones aljibe, ya, usted para que yo vaya a tasar, primero tiene que entregarme un certificado de la dirección de obra que diga que ellos aceptan el servicio de agua potable por camiones aljibe al momento de regularizar. Porque pasa que después ellos pueden construir y después la dirección de obra no les permite regularizar. Entonces, también, todo esto previo a la visita. Ya. Si te dicen, ay, eso se va a demorar más de 2 semanas, porque el Banco Estado te permite hasta 2 semanas, se anula la tasación y se vuelve a solicitar una vez que te envíen todos los documentos. Y tú que revises que están todos. Si te dicen, ah, los pedí, pero están en trámite, ¿cuánto se van a demorar? Yo le doy a usted una semana. Si yo lo llamo la próxima semana y usted no los tiene, esto se anula, sin costo para el cliente, y lo vuelve a solicitar cuando lo tenga. Me lo envía primero. Y listo. Cualquier obra complementaria, cerco, cierre, que tenga una valorización. ¿O no? ¿Qué? ¿Estás compartiendo o no? No, estoy conversando nomás. Ya, perdón, dale. Cualquier obra complementaria que se valorice bajo 1,5 millones, te van a decir que no la valorices como obra complementaria, sino que la metas dentro del valor del terreno. Porque eso va a implicar un seguro, y un seguro por menos de 1,5 millones. Entonces, en notas tú colocas, las obras complementarias están valorizadas dentro del valor del terreno. ¿Ok? Ok. Y déjame revisar. Tengo acceso a los de camino, servidumbre, camino público, ya. Electricidad, perfecto, ya lo vimos. Ah, cuando vayas a ver canalizaciones eléctricas subsoterradas, tienen que tener el cableado, ¿ya? Porque me han rechazado porque tenían todos los conductos, pero estaban sin cables. No, no se puede tasar hasta que tengan los cables. A veces pasan, igual a veces como que tú le colocas y si el supervisor está desconcentrado, está apurado, puede que pase, pero en general te lo rechazan, si está con tiempo. Tendido de alta tensión. ¿Qué pasa si hay un tendido de alta tensión que atraviesa la parcela? El cliente debe entregar un certificado de la misma empresa que diga que pasa el tendido por el lote tanto, rol tanto, y que tiene un margen de restricción, ponte tú, generalmente de 20 metros a cada lado del eje. Tú le vas a tener que, en este caso sí, se le hace un plano al supervisor donde se le marca el área de superficie útil, el área de servidumbre, y se le marca el área con restricción. Al área de restricción se le aplica un castigo al valor de tasas, por ejemplo, de UF metro cuadrado. Varía entre un 0,5 a un 0,75 porque no pueden construir en esa área. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, no sé, pues, si el terreno es rectangular y justo pasa diagonal y te deja un retazo que no sirve para nada, esa superficie de terreno que queda residual en la esquina, también se castiga el valor de tasación a un 0,5, porque es difícil construir en algo tan pequeño. Sí, ¿qué más? Trata de que siempre te envíen los reglamentos. Bueno, si te toca, por ejemplo, parcelaciones que se construyeron después del 2022, tienen que entregar la inscripción de servidumbre. Tú tienes que revisar que estén
porque a veces, no sé, pues pasan por 3 parcelas antes de llegar a la tuya, y que estén los planos que señalen el ancho de ese acceso y que sea superior a 4 metros, que esté inscrito. En caso de viviendas, ya. Las viviendas, si el banco estaba diferente de otros bancos, valoriza siempre y cuando cumpla con la normativa. Si hay algún área específica, una ampliación en segundo piso, que tú dices que está súper a la rasante, se valoriza solo el primer piso y no se valoriza el segundo piso. Si tú tienen que entregarte siempre los planos de regularización con el timbre de la dirección de obra, no sirven los planos del arquitecto. Tienen que estar con el timbre de la dirección de obra y el certificado de regularización. Estos se adjuntan en la pestaña de documentos. Si la propiedad tiene un valor superior a los 8.000 UFs, tiene que estar todo regularizado para poder valorizarlo. ¿Ya? Si la casa tiene en algún muro, incluso un estuco de adobe, no se valoriza. Si hay 2 construcciones, una tiene adobe y la otra está a menos de 3 metros de esa primera construcción, no se valoriza. Tiene que haber una distancia entre ambas construcciones de al menos 3 metros. Si tiene termitas, no se valoriza. Si tiene la instalación eléctrica... Espérate, llegó mi hija. Estoy en una reunión. No sé. ¿Qué tiene problemas? ¿Tenemos? Porcelanos. No sé, ya acabaron de porcelana. Bueno, pero ella porcelana. Tienes que preguntarle a ella, que lo dice. Pero ella no sabe. Entonces no. Perdón. Ya, ¿qué estábamos? Termitas. Casas con termitas no se valorizan. En caso de la vivienda nueva, el valor generalmente te piden que lo valorices para que se compre. Es valor de mercado sí o sí, y si hay una diferencia inferior a 10% entre el valor de mercado y el valor que te están pidiendo, generalmente te dicen, dale el valor nomás. Si hay más de 2 viviendas, cuando una propiedad existe más de 2 viviendas, se considera un tipo de bien raíz como casa local comercial. Y solo se valorizan las edificaciones que estén regularizadas. Si es compra-venta con subsidio, te tienen que enviar el certificado de adjudicación de subsidio, la casa tiene que estar sí o sí 100% regularizada, te tienen que entregar los planos con el timbre y el certificado de recepción. Si hay algún cobertizo o bodega que no esté regularizado, no cumple con el criterio del Banco Estado. Si te dicen, ¿podemos demolerlo? Sí. Se puede emitir el informe por mientras, que es lo que hago yo, emito el informe. Como los informes tienen una duración de 1 año, te dicen, ya, vuelva en 1 mes. En 1 mes solicitan reparo. Esto es sin costo extra para el cliente, a ti tampoco te van a pagar más. Tú vas y le sacas la foto demostrando que demolieron la bodega o cobertizo que existía y ahora sí cumple con el criterio del Banco Estado y puede acogerse al subsidio habitacional. ¿Ya? Generalmente el Banco Estado te dice que entregues un valor de tasación exacto, 70 millones, 71 millones. Nunca hagas 61,350.000, no, excepto cuando es subsidio, porque el Servio ahí sí te exige que sea el número exacto, y que sea el número exacto de venta y de tasación. Discúlpame, según una observación me dijeron que tenía que redondear el valor de mercado para el valor de tasación a la quinta centena de mil. O sea, los primeros 5 ceros, o sea, los primeros 5 dígitos en cero, y de ahí en adelante el redondeo. Entonces de repente me quedan valores como 91.600.000. Ya, a mí, por ejemplo, igual hay distintos supervisores y a veces tienen distintos criterios. Hay algunos que son más exigentes que otros. A mí, mi supervisora
Siempre me ha dicho da números cerrados, o si es 60 o 61, pero nada de 61.300.000. ¿Cachai? Salvo que sea subsidio, es la única vez. ¿Qué más? Ya, si hay un galpón, sí o sí tiene que estar regularizado para poder valorizarlo. Y cuando informas el galpón, tienes que dar la superficie del galpón, la altura cumbrera, la altura a hombros, el tipo de fundación y los cierres de los revestimientos. Pero solo se valoriza si está regularizado. Puede que sea, por ejemplo, de uso comercial. Entonces, por ejemplo, hay una vivienda y un galpón. Te piden que tú digas de la 100% de la superficie construida, que señales qué porcentaje le corresponde al local comercial, en este caso al galpón, y qué porcentaje le corresponde a vivienda habitacional. Sí, ¿qué más? Ya. En caso de, bueno, con las parcelas ya vimos los accesos, la electricidad, los servicios, los deslindes, los tendidos. Ah, los derechos de agua. Ya, los derechos de agua sí o sí tienen que pasarte la copia de la inscripción de los derechos de agua. En teoría uno siempre debería tener, por ejemplo, son 0,1 acciones que corresponden a un volumen de tantos litros por segundo, de forma continua y todas las características. Pero generalmente, por lo menos a mí, yo vivo en provincia, no hay nada de esa información. De todas formas, tú tienes que entregar un valor a las acciones de agua. No hay que hacerle mucho caso a los valores inscritos. ¿Por qué? Porque generalmente colocan un valor de una acción por 500.000 pesos y resulta que en realidad los están vendiendo a 4,5 millones. Entonces ahí yo te recomiendo que te hagas amigo de alguien que sea tasador o que comercialice derechos de agua para tener un valor real. Hay varias páginas web en todo caso en este momento que están colocando a cuánto se ofertan los acciones de agua, derechos de agua, y tú puedes hacer tu propio muestra de mercado. También hay una nota que debes dejar que todos los derechos de agua quedan hipotecados a favor del Banco Estado. ¿Este certificado de derecho a agua de los canalistas te lo entrega el propietario? Es que una cosa es el certificado de los canalistas y otra cosa es que tenga la inscripción, porque antes, Ah, ya. ¿qué pasaba? Que tú pagabas una cuota y te daban, la Asociación de Canalistas te daba agua, pero tiene que tener, las acciones o derechos de agua tienen que estar inscritas en el Conservador de Bienes Raíces. Si no, no Ah, ya, existe. pero la plataforma te hace el cálculo. Nosotros colocamos los derechos nomás. No. Tú colocas está. Me parece que es en adicionales, tú puedes colocar derechos, tú colocas ahí la descripción, 0,1 acción del canal Mauco, Ah, ya. y en notas Ya. tú colocas, se valoriza en 10 millones, 0,1 acción del canal Mauco, y todas las acciones quedan hipotecadas a favor del Banco Estado. Ya, súper. ¿Ya? Consulta antes que pase a otro. Referente a las edificaciones, por Sí. ejemplo, ya, si hay una vivienda y tenemos un galpón, y ese bueno, la vivienda está recepcionada, ningún problema, pero cuando hay un galpón y no está regularizado, Se valoriza. ¿qué hacemos? Se agrega la edificación, o sea, la cuantificamos, pero no se valora, o solamente se agrega una nota del galpón, perdón. Ya, por ejemplo, tú colocas, eso yo lo colocaría como, cambiaría el formato. Generalmente te piden que cambies el formato a bienes especiales. Ese formato es más extenso, no sé si te ha tocado hacerlo. En Banco Estado no. Ya. Entonces, para Eso, otro, se agrega la edificación, por ejemplo, del galpón, pero
se agrega, se suma dentro de lo que tiene la propiedad en sí, pero no se valora. Claro, se describe, pero no se describe, valora. Claro, ahí yo cambiaría el formato a bienes especiales. Te va a pedir al principio tipo de bien, entonces ahora tú vas a colocar galpón y casa y sitio, ya ¿Mm? porque esa diferencia colocas, te pide una descripción más, una descripción de esto que tú me estás diciendo, en el terreno existe una vivienda y además un galpón, el cual no se encuentra regularizado. Te va a aparecer la primera pestaña donde vas a también describir la propiedad con las 3 fotos típicas de la propiedad, de la casa solamente, y después te viene edificación secundaria o prenda, y ahí tú vas a colocar el galpón, también lo describes, colocas las fotos del galpón y colocas que se valoriza, no. Y después en notas, tú señalas que no se valoriza porque el galpón porque no se encuentra regularizado. Lo otro, en temas por ejemplo, que ha pasado en sitios que hay muchos contenedores. Ya. ¿Y eso acá se agrega en prenda o definitivamente no? No se valorizan porque se consideran desmontables. Ya. Sí. Prenda tampoco. No. O sea, yo los informo que existen 3 containers de tanto por tanto, pero que no se valorizan porque se consideran desmontables. Ya, perfecto. ¿Ya? A menos que estén, claro, a menos que la casa la hayan hecho en container y ahí sí se solicita que estén regularizados por dirección de obras para que cumplan con la normativa, porque en ese caso necesitas un cálculo estructural. Por el tema de habitabilidad. O sea, que sea habitable. Claro. Pero la mayoría de las veces son bodegas o son oficinas. Sí, no se valorizan. Ya, perfecto. Ya, yo trato de describir, por ejemplo, ya, no sé, en notas generalmente se valoriza la vivienda de tal superficie. Me pasa a veces que, no sé, por la casa yo la medí, tiene 80 metros cuadrados, pero están regularizados solo 60. Yo lo explico esto en las notas siempre, diciendo si se valoriza la diferencia o no, porque cumple o no cumple con la normativa. En las obras complementarias yo coloco lo que estoy valorizando, medianeros, cierres, piso cerámico exterior. ¿Por qué? Porque después te van a pedir actualización de garantía cada 2 años y tienes que guardar toda esta información porque después vas a tener que en 2 años más hacer una visita exterior o te van a pedir que vayas y a la propiedad saques fotos y digas qué diferencia hay en el sector, en la propiedad, y si es que hay algún nuevo antecedente, por ejemplo, no sé, cuando tú fuiste, tú mediste y te dio 51 metros cuadrados, pero resulta que ahora regularizaron y el arquitecto que regularizó dijo, no, es 52 metros cuadrados. Entonces tú vas a colocar desde tasación anterior tanto, existe tal cambio en el sector o no, existe tal cambio en la propiedad o no, se construyó una ampliación, se demolió una superficie, etc. Y en obras complementarias cambiaron la reja, lo que sea que hayan hecho, hicieron un cobertizo nuevo, etc. Así que yo trato, por ejemplo, de tener carpetas y todas las guardo en Drive y con las direcciones de las casas, con tal de que si me toca de nuevo, yo ya no perdí esa información. ¿Ya? Lo mismo con las carpetas de todos los conjuntos habitacionales. Yo los tengo, una vez que me los entregan, yo les saco fotos, los guardo todos por carpeta, por conjuntos y villas. El que vamos actualizando la información que sube cuando se visita y cuando se hace el informe también. Sí, es lo mejor. Sí, porque después nadie tiene registro de nada. O los ejecutivos van cambiando los ejecutivos, los van rotando. No tienen información, etc. ¿Qué más les iba a decir? Ya, en caso de supermercados, minimarket, distribuidoras de gas, etc., hay que avisar al ejecutivo o al supervisor, hay que colocar una nota. Se trata de un minimarket y hay una nota que dice, dado el uso y contenido del bien, previo a la constitución o actualización de garantía, el banco se sugiere requiere pronunciamiento de la compañía de seguros. ¿Ya?
Y también supermercado, minimarket, distribuidora, se valoriza solamente lo que cumpla con la normativa. Me pasó una vez, había una casa, el caballero tenía un cobertizo y hacía cerveza artesanal. Y ahí no valorizaron porque al hacer cerveza artesanal ellos tienen que tener una cocinilla, esa cocinilla tiene un estanque de gas y por lo tanto era peligroso. ¿Les ha pasado en renta, cuando tienen que hacer renta, sí o sí, a mí me dijeron así, vivienda, 10,5 meses, una tasa de un 7%, siempre. Yo manejo valores de renta de entre 10 a 10,8 meses. Por lo general utilizo 10. Y en renta, también en una observación me llegó una explicación que me decía que varía de un 5 a un 7%, siendo un 5% como si se le fuese a dar, o quien fuese a arrendar, fuera como un plus, si se le fuese a dar con mucho plus, y un 7%, por ejemplo, una familia normal. Ya, no, a mí me dijeron así, no, a siempre, son distintos supervisores. Claro. Sí, y locales comerciales o oficinas, lo único que varía es un 8 a un 9% la tasa. ¿Qué más? Y propiedades que se arriendan como segunda vivienda, se valorizan a 3 meses solamente. Y mantiene la tasa del 7%. Ahora, claro, pues hace 3 años el valor de renta en ese tipo te servía para tener una aproximación a un valor de mercado, pero ahora ya no. Ahora, por lo menos en este sector, no sé, el de renta me da 60 millones y el valor comercial me puede dar 100 millones. Sí, Es el sí, valor de mercado. eso mismo también me daba cuenta que de repente informado Sí, ya, 117, mercado 124 y la renta 80 millones. sí, ya no, porque resulta que antes tú podías pagar, o sea, el arriendo te servía para pagar el dividendo e incluso te quedaba un margen de ingreso de utilidad. Pero ya no, ahora ya no, el arriendo no alcanza ni siquiera a pagar el dividendo. Por lo tanto, la renta ya no es un reflejo del valor comercial de la propiedad, a menos que sea una propiedad de segunda vivienda, no sé, en la playa, porque tiene un arriendo distinto, un valor de arriendo distinto a una tasación en zona urbana, una casa normal. ¿Ya? Ya, Solo en esos casos el valor de renta predomina por sobre el valor físico, por ejemplo, y ahí sí tienes un valor de referente con el valor de mercado. ya. En caso de reparo, no sé si les han tocado los reparos todavía. Reparo como Ya, por observación. ejemplo, ya, tú enviaste el informe, está revisado, pasan 2 meses, y como yo te contaba, regularizaron la propiedad, el arquitecto en vez de poner 50, a ti te midió 51 metros cuadrados, y a él le midió 52 metros cuadrados, te piden reparo. Corrija, por favor, la superficie de la vivienda en el informe para que todo quede cuadrado. Entonces tú colocas siempre notas, tras reparo de fecha tanto, tanto, o se solicitó, no sé, pues te pidieron que corrigieras la superficie, acorde a nuevos antecedentes, o te pidieron, ¿sabes qué? Tú me diste un valor de tasación de 68 millones y en realidad eran 70, entonces, según nuevos referentes de mercado, se ajusta el valor de tasación, Mm, ¿ya? No Han se da, llegado varios ya, reparos, te refieres a las observaciones, ¿cierto? no, porque ¿No? una cosa es, la observación es antes de que te aprueben el informe. El reparo es cuando ya te aprobaron el informe se fue, han pasado como un mes, o en realidad pasaron 2 semanas, llegó al ejecutivo y quieren ver si hay posible de modificar ya sea un dato o aumentar levemente el valor de tasación. El banco generalmente te dice que máximo puedes aumentar un par de millones, como 3 a 5 millones, pero jamás puedes decir, ¿sabéis qué? Valía 100, yo le di 100 millones y ahora le voy a dar 120. No. Ah, ya es como una indicación más acotada, es más que nada una indicación. Es una clara indicación después de que ya fue visado por el banco, ya fue aprobado por el supervisor, ya llegó al ejecutivo y ahora te están pidiendo que corrijas algo para que coordine según Ya. los documentos que llegaron. No sé, por ejemplo, ahora recién llegó el certificado de número y ya no es calle, ahora es pasaje. Entonces, para que el informe quede con pasaje y tú le colocas en notas,
acorde tras reparo de fecha tanto, acorde al certificado de número, se corrige la dirección domiciliaria. Ah, ok, vale. ¿Ya? Entonces, a mí, ¿qué me pasa con el reparo? A mí a veces me sirve el reparo, porque o yo le explico a los clientes, mira, tú estás en plena regularización. La regularización se puede demorar 3, 6 meses, 1 año. ¿Qué pasa? La tasación tiene una vigencia de 1 año. Ahora, yo te puedo hacer la tasación ahora, pero por tú te voy a valorizar solo el primer piso. Nunca dar valores. Te voy a valorizar solo el primer piso porque el segundo piso no cumple con la norma. Entonces, puedes anular la tasación, llegamos hasta aquí, yo me voy y no hago informe, o yo hago un informe valorizando solo el primer piso, tú sabes que en 2 semanas o en un mes más te van a entregar la recepción del segundo piso. Ahí tú le dices al cliente que pida un reparo, ¿ya? El ejecutivo pide un reparo a través del sistema, te manda los planos, te manda el certificado y tú dices, ahora tras reparo de tanto, se valoriza el segundo piso, ya que se encuentra regularizado, y se ajusta el valor de tasación. ¿Cachai? Entonces así, tú cumpliste con los tiempos de trabajo, porque enviaste el informe en el tiempo que te habían pedido, y a la vez el cliente obtuvo el valor que necesitaba, que era valorizar toda la superficie completa, porque ahora está regularizado, porque ahora cuenta con el certificado de recepción. ¿Ya? ¿Sí? ¿Te entiendes? ¿Te entiendes? Ya, porque ¿para qué perjudicar si tú vas rechazando, como hay tantos peros en el Banco Estado, porque faltan documentos, porque faltan papeles, puedes perjudicar uno de los créditos? Entonces, para no detener todo el avance, el estudio de título, etcétera, yo a veces les digo, mira, al cliente le explico, tenemos estas 2 opciones, o se anula la tasación y la vuelves a solicitar en 2 semanas más cuando tengas los documentos, o yo hago la tasación, emito el informe y tú pides un reparo. Y listo. ¿Ya? Ta, 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 ta. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? Eso. No sé si tienen preguntas, quieren que revisemos un ejemplo de algún informe. Y podríamos hacer un ejercicio, Benjamín, como para ver como la secuencia del valor físico. Esa es como toda la... ¿Ya estás haciendo alguno en especial en este momento? ¿Lo tienes activo? Sí, estoy haciendo uno en Zapallar, que es una parcela. Bueno, en Ya, realidad es un sitio Eriazo, se le denomina sitio Eriazo. ya, Y el otro es un departamento en el Tabo. ya. Del Tabo, la única consulta que tengo en este minuto es el tema de los estacionamientos, porque me piden ingresar el valor del estacionamiento de uso y goce exclusivo, Sí, sin rol. Pero sí. cuando busco en el mercado circundante objetivo, no me aparece nadie que venda un estacionamiento. De la Ya. tasación anterior que me enviaron, aparece que estacionamientos 2 suman un total de 19.700.000. Yo les asigné un valor de 6.500.000 a cada uno. Pero no desde el mercado portal inmobiliario, no. Desde internet estuve extrayendo números para yo sacar un promedio. Ya. ¿Está bien? ¿Ese criterio que aplico? O sea, ¿O me en lo van a general, observar? Esa es mi consulta. a mí me ha pasado que yo me he encontrado, por ejemplo, que yo hice, no sé, por la tasación piloto, ¿Mm? entonces yo sé que los estacionamientos los están vendiendo a 200 UF el metro cuadrado, o sea, 200 UF o 100 UF. Ya. Y me pasó que después yo encontré la tasación de otro tasador del banco, y él los había tasado en 50. Y pasó, ¿ya? Ah, ya. A veces, Del supervisor. depende del supervisor, si es que está con tiempo, él va, ustedes saben que pueden revisar tasaciones similares, ¿no es cierto? Solo, yo lo he podido hacer solo cuando en las observaciones me envían los códigos para... No sé cómo acceder a algún código previo para yo tener Ok, una imagen antes. déjame ver para compartir pantalla. Ya, muchas gracias. No sé qué es. ¿Dónde está? Compartir. Esta. Ya, ahí estamos, ¿no es cierto? Ya, ponte tú. Ya yo ingreso a esta. Y ya saben, ya se dieron cuenta que el sistema es lento, que hay que tener paciencia.
Consulta con los plazos. Por ¿Ya? ejemplo, si nos asignan uno Mm. ayer o antes de ayer, lo quieren para el viernes. Ya, no, es un... Puede ser un plazo de... ¿Y son 5 días hábiles? ¿Ellos contabilizan fines de semana? ¿O puede ser que yo les explique para que sea el próximo miércoles, que lo tenga listo y cosas así? Ya, ahora cuando el sistema, generalmente de lunes a jueves, todas esas tasaciones te las van a pedir para el viernes, sí o sí, en sistema. Pero en la realidad ellos esperan o tienen otra forma de contabilizar interna que te dan una semana. En una semana el informe tiene que estar visado. ¿Ya? Si te asignaron el miércoles, para el próximo miércoles debería estar visado. Visado, visitado. No, ¿No? visado es aprobado por el supervisor. Ah, ok. Ahora, cuando yo partí era así, pero ¿qué pasa? Que cada año piden más documentos y los clientes no los tienen. Entonces, es casi imposible cumplir con eso. Lo que yo voy haciendo es que yo les voy, no sé si te ha escrito Vivian Torres. Ya, Vivian Torres, ella está como a cargo de, oye, ¿qué está pasando la cuestión? ¿Por qué? Porque a ella le escriben los ejecutivos. Le dicen, yo mandé esta tasación la semana pasada y no veo ningún avance en el sistema. Entonces, yo les... Andrea, ¿Sí? claro, disculpa, bueno, una semana visada por el banco, Es el casi informe imposible. debería estar terminado, claro, en el día 5, pero siempre y cuando el cliente coordina el día siguiente. Porque si Claro, el cliente dilata, estamos hablando en el caso optimista, pero si el cliente dilata 4 días, sí, ahí habría que sumar 2 días más, no sé, estoy hablando sí, hipótesis, ¿no? sí, sí, es verdad, sí, eso pasa. Ahí en ese caso nosotros igual le avisamos al supervisor y le damos una fecha estimada No, no le avises al supervisor, avísale al ejecutivo. al ejecutivo. El supervisor casi nunca te va a responder, o es muy difícil que te responda. Ya, me contacto al correo del ejecutivo de... Le envías, le avisas, ¿sabes qué? Soy el tasador acá, y también breve, porque soy el tasador a cargo de la ODT en tanto, la visita se coordinó para tal día, espero entregar el informe tal día. Va, Ah, ya, bacán. listo. Hay muchos ejecutivos que te van a decir, a mí nunca me han pedido documentos en toda la vida. No importa, ¿Ejecutivo o cliente? las dos. Sí, me ha pasado que nos dicen, oiga, pero nunca en ningún banco me habían pedido tantas Claro, cosas. no, no. Bueno, y ahí tú le explicas que el Banco Estado es distinto a todos los otros bancos que tienen distintos criterios y que por lo tanto eh, esto es lo que se pide. Y, ay, pero es que yo tengo tasaciones del Banco Santander y Scotiabank por la misma propiedad. Qué bueno, pero el Banco Estado es particular, Claro. disculpe, tiene que tener paciencia y yo no puedo hacer el informe hasta que tengo estos antecedentes. Pa. Con copia, siempre trata de... hablar lo menos posible con el cliente. Si es que hablas con él, hazlo por WhatsApp. Tener una forma, porque me ha pasado que es que el tasador me trató mal y yo les mando pantallazo. Mira, yo le dije, hola, buenos días, ¿cómo está? O sea, jamás lo traté mal. Un respaldo. Y que todo sea la comunicación, por ejemplo, si tú vas a solicitar documentos, primero mándale copia de correo al ejecutivo, porque la verdad es que la forma de trabajar debería ser a través del ejecutivo. Igual uno llama por teléfono, o yo mando WhatsApp, porque la gente ya no contesta el teléfono, entonces, pero sí contesta el WhatsApp. Les mando un WhatsApp, hola, buenos días, soy tasadora, revisa me pidieron coordinar una propiedad contigo, revisa el checklist, y cuéntame qué documentos posees. Ah, no, yo le mandé todo al ejecutivo. Ahí recién yo envío correo al ejecutivo, hola, buenos días, ¿me podrías enviar los antecedentes que tengas? No, es que los tiene todo el cliente. Hola, sabes que el Ah, ejecutivo me dice que los tienes tú. Por favor, ¿me los puedes enviar? Es que los estoy recién solicitando a dirección de obras, se demora 2 semanas. Ejecutivo de nuevo, lo siento, ¿sabes qué? Vamos a solicitar anulación, o si quieres esperar, esperamos, pero esto excede los tiempos disponibles del Banco Estado. ¿Por qué? Porque en teoría, a mí me lo han hecho una vez en los 13 años. Se supone que ellos van revisando cómo van la rapidez de los tasadores.
Pero a mí una vez nomás hemos tenido una reunión en la cual le han dicho, oye, ¿sabes que estamos haciendo este análisis para ver cómo son los tiempos de trabajo de cada tasador? Y así bueno, le puedes decir al ejecutivo, o esperamos o la anulamos y tú le dices al cliente por WhatsApp, no se preocupe, una vez que los tenga, me los envía a mí primero por WhatsApp, yo los reviso y así le voy a decir si cumplen o no con los criterios del banco. Ay, es que el ejecutivo me dijo que ya cumplían. No, el ejecutivo es ejecutivo de banco, pero yo soy el tasador y yo tengo que revisar los planos para saber si cumple o no. Y ya está, ¿cachai? Porque si no, te vas a pegar el pique, vas a llegar a la propiedad, resulta que no cumplía. Claro, O y no uno se tiene propiedad. atrasa, pierde tiempo y el Banco Estado luego te lo cobra igual. Y no te van a pagar y te gastaste benzina, Mm. tiempo, ¿ya? Entonces, súper importante, que te manden los documentos, saber si tiene postación, qué tipo de factibilidad de agua potable tiene, revisar que cumplan los accesos, los metros, pedirle que tenga estacado, por lo menos, caballero, ponga un para que yo vaya y le saque una foto. Yo igual trato de medir, siempre con odómetro. Hay algunos terrenos que es imposible medir, pero yo le coloco en notas, también tienes que colocar en notas. ¿Sabes qué? Pude medir solo el frente porque al interior no se podía medir por la vegetación o la topografía del terreno, ¿ya? Y me basé en vista satelital, si es que, ¿cachai? Me ha pasado que hay inscripciones que dicen que tienen 5.000 metros cuadrados y me tocó una vez que el terreno era en L, tenía totalmente cubierto de árboles, imposible medir así con odómetro, y resulta que logré medir y tenía 2.700, ¿ya? Entonces, trata de respaldar eso siempre. Ah, ya. Llegamos aquí, estamos, y dice cambiar formulario o modificar datos. Entonces tú puedes ir ahí. Y acá abajo, ahora recién va a decir buscar similares. Siempre se cae en esta parte. ¿Ya? Sí. Sí, al principio pensaba que era mi computador, igual me... No. Y ahí están las ODTs anteriores. O son de lotes de alrededor para que tú tengas una referencia de valor. Y si tú no lo puedes ver directamente, tienes que guardar el número y vas a inicio. Y en inicio, De datos generales de Banco Estado. No sé si se desplegó alguna pestaña con un listado de OT anteriores. sí, pues No, ahí, no la veo. oh, no está, No, quizás se comparte por separado. a ver, En la hora de compartir ta, pestañas ta, o ta, ventanas. espérate, yo te digo. Sí, se veía como en la página principal de cada OT de dirección y datos generales. Ah, tu. Espérate que está ingresando lentamente. Ya, porque ahí está, po. Ahí yo puse ingresar, pero la saco como foto. Aceptar. ¿Cambió? No cambió, ¿viste? Qué raro. No, pero yo lo voy a intentar igualmente para ir como a la par. Espérate. Tararara. Ya. Ya, ahí ya tú ingresaste al formulario. Dejar de presentar. Ya. Aquí abajo, en la esquina inferior izquierda, dice cambiar formulario, ¿no es cierto? Sí, Ahí abajo. sí, sí. Ya. Ahí cambió. Sí. Ahora dice buscar similares, allá abajo. Sí. Ya. Ahí en buscar similares. Tú le aprietas buscar similares y te aparece esto. Y ahí tú marcas por rol. Ya. Y ahí te busca.
qué bacán. Este tienes que tener más paciencia todavía. Ya, ¿viste que ahí te aparece en el listado? Sí. Ya, y también tienes que revisar que no hayan tasaciones anteriores, porque si hay tasación anterior, tienes que colocar la nota al final, decir, desde tasación anterior, revisar el informe, desde tasación anterior existen tales cambios en el sector, en la propiedad o en el informe. Ya. Ahora, no te lo permite ver directamente. ¿Qué vas a hacer tú? Vas a guardar el número y te vas a ir a inicio, Ah, ya, de forma manual. de forma manual, Ya, ok. ¿ya? Y en inicio, ahí tú pones buscar informes y ahí tú ingresas el número. Y buscar, y listo. Y ahí recién tú puedes ver los informes. Ya, bacán. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, ahí tú cambias el tipo de bien, todas las parcelas son sitio, ¿ya? Los bienes especiales es cuando hay más de una edificación, ¿ya? O son complejos, o hay 2 casas y un galpón, entonces ahí tú vas colocando, vas ingresando cada edificación con sus 3 fotos y su descripción. Ta. Si es, si es actualización de garantía, al final, en valorización, en boleta, cuando tú colocas sin descuentos ni recargos, hay una parte en que dice retasación antes de 3 años, tienes que colocarlo, ¿ya? Acá. Porque generalmente tú colocas sin descuento ni recargos, pero a veces son actualización de garantía y tú tienes que colocar retasación acá. Ahí. ¿No es cierto? Descuento ni recargos. Cuando es actualización de garantía, tú colocas retasación antes de 3 años. Ya. Y te va a variar el valor, te van a pagar menos. Cuando son distancias superior a 20 kilómetros a la redonda, por ejemplo, no sé, a mí me toca ir a La Ligua y son 62 kilómetros, yo calculo 62 kilómetros ida, 62 kilómetros vuelta, son 124, y yo le resto los 20 kilómetros de radio y le coloco una tasación y gasté 104 kilómetros y los peajes. Creo que ya son 9.400. Y te va a pagar. Ya. ¿Ya? Ahora, esto no aparece en la boleta, pero sí aparece después cuando a ti te pagan. Ah, se refleja abajo. Sí, porque no puede aparecer este gasto extra en la boleta. Pero sí el banco después cuando te transfiere te va a pagar eso. ¿Ya? Y tienes que aplicar guardar. ¿Ya? Ya. Voy a borrar todo esto porque no corresponde. Ya, yo estaba haciendo, ¿qué es esto? Ya, yo estaba haciendo esta casa, típico, el rol, la ciudad. Yo trato siempre de colocar el conjunto acá, acá no. Trato de colocar siempre el plano, ¿por qué? Porque después en 2 años más me puede tocar tasar de nuevo o tasar una de al lado y yo ya sé cuál es el plano. Típico las generalidades, a mí me toca una casa. En bienes especiales generalmente yo coloco ya ahí si es que es una casa más un local comercial, más una bodega, más, y voy agregando. Pero la típica es solo una casa. En terrenos, sí o sí, los deslindes tienen que ser según inscripción de propiedad o plano inscrito. En otros casos yo trabajaba en tranza y te permitían medir. Tú medir y decir deslinda con otros propietarios y pa. Utilizaba las medidas in situ. Sí, pues no. Pero cuando estaban los certificados, Ya. los aplicaba. Y ahora los aplico cada vez que los leo, me baso en esos deslindes. Ya ¿Qué no. pasó? Yo te voy a contar mi experiencia. Yo llegué y el abogado en ese tiempo del Banco Estado me llama un día por teléfono y me dice, Andrea, ¿qué deslindes estás colocando? Entonces le dije, no, yo fui a la propiedad, medí y coloqué el deslinde. Ah, ya, gracias. Y me corta. Listo, no me dijo nada. Mal abogado, mala persona. Me llamó un ejecutivo
de esa sucursal me dice, Andrea, está el agente del banco con el abogado y el abogado le dice que nunca más te manden a tasar a ti porque no colocas los deslindes de la inscripción de la propiedad. Entonces, esto hubiera sido mucho más fácil si el abogado en esa misma llamada me hubiera dicho, Andrea, por favor, nunca más lo hagas, y listo. Pero no lo... A mí me corrigió eso, porque en una tasación que me observó, cuando estábamos esta semanita, yo había colocado los deslindes de la medición in situ. Y teníamos el dominio que decía que los deslindes creo que eran un poco menos, como 2 metros cuadrados menos, algo así. Ya. Igual siempre que te salgan, por ejemplo, no sé, pues me pasa harto que... Y tienes que revisar la superficie que te dice la inscripción. Bueno, primero sí los deslindes de la inscripción o del plan inscrito. No puede ser según lo que tú me diste, jamás. Si no, te puede pasar eso. Y no te van a mandar más a tasar. Y listo. Segundo, revisa servicio impuesto interno. Ponte tú, a mí me da 500 metros cuadrados. La escritura dice 500 metros cuadrados, pero servicio impuesto interno dice 450. Sí o sí se valoriza la superficie más desfavorable, 450, acorde a servicio impuesto interno, y se colocan notas. ¿Ya? Y también puedes colocar los deslindes según plano aprobado por dirección de obra, si es que no tienes nada más. Esa es otra opción. Para ese momento, dejarlo plasmado en notas, para que el ejecutivo, quien lo revise, entienda el motivo de por qué yo... Más que nada el abogado. El abogado de por qué yo tomé esa decisión, para que no me lo cuestionen y digan, ya, no lo mandamos más. Sí. Sí, porque no te van a avisar. Y si no, te van a mandar constantemente reparos de que corrijas los deslindes. Y eso también va a demorar el proceso del crédito y puede traerte problemas con el ejecutivo. ¿Qué más? Ya. Por ejemplo, colocar aquí también en terreno puedes colocar las áreas, las líneas eléctricas, las servidumbres de paso. Si yo coloco el servidumbre de paso, inmediatamente se detalla de la restricción y yo coloco, existe un tendido de alta tensión con un margen de 20 metros a cada lado del eje. La superficie útil a valorizar es de tanto. O sea, la superficie total menos la superficie afecta bajo restricción, siendo la superficie útil a valorizar tanto. ¿Ya? ¿O dónde cómo la identifico la restricción? Las restricciones, por ejemplo, si tú ves un canal en la parcela, generalmente la norma me parece que dice que tú no puedes construir o tienes que dejar un margen liberado, que creo que es la mitad del ancho del canal. Lo tengo en una nota por ahí guardada. ¿Por qué? Porque todos los canales tienen que tener un margen a cada lado donde tú no puedes edificar para que ellos después puedan hacer la mantención del canal. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá dice canales, yo le agrego canales, y acá le escribo la restricción y se lo descuento o lo valorizo de una forma inferior porque no puedo construir en esa superficie. Entonces, si yo antes tenía 500 metros cuadrados de terreno, ahora tengo 470. Entonces, fijarte en los canales, en los tendidos de alta tensión, servidumbres, y si es que existe, por ejemplo, también me ha pasado que hay una parcela de agrado y pasa una postación eléctrica monofásica tradicional, pero pasa por dentro de la parcela porque alimenta a un pozo que está allá. ¿Pero esa tiene inscripción de servidumbre? No. Entonces, te la van a rechazar. Por lo menos mi supervisora. También me ha pasado que no me han dicho nada. Pero me ha pasado también que me han dicho, entonces no se puede acoger esta propiedad porque tiene una postación eléctrica que pasa por el interior del predio y no cuenta con servidumbre de paso, servidumbre inscrita. Consulta también referente a veces tienen como antenas. Ya. Las antenas te van a pedir, si es que hay una antena dentro de la propiedad que tú estás tasando, generalmente tienen un rectángulo, o sea, un cuadrado, un cerco perimetral. Claro. Ya.
esta superficie se descuenta, se avisa que hay una antena y se le pide el contrato. ¿Por qué? Porque estas superficies se arriendan. Generalmente pagan como 1 millón de pesos mensuales por tener la antena ahí. Y le sirve a la persona para saber que, bueno, que tiene un plus en cierta forma, porque si bien se descuenta la superficie a tasar, tiene un ingreso externo. ¿Ya? Ya. Entonces, Pero el sitio, por ejemplo, al momento de ver el valor comercial, mm, se con- no, valor de mercado. ya, ya, Pero solicita el contrato de arriendo de, de la antena y adjúntala en documento. Porque el ya, contrato puede ser que venza el próximo año, puede que sea por 10 años, ¿cachai? ya. Y por ejemplo, en renta, cuando son terrenos o parcelas, si son sitios eriazos, en renta siempre se coloca 0. Me pasó que Mario Ortega, que es otro supervisor, me dijo, si hay una vivienda, pero tú no la estás valorizando porque no cumple con la norma, entonces en renta también es 0. Perfecto. Entonces se tasa solamente como un sitio nomás y no se ve el tema de la rentabilidad. Claro, en caso, por ejemplo, si hay una vivienda en una parcela, pero tú no valorizaste la vivienda porque no cumple con la norma, entonces tampoco la puedes colocar en renta. No puedes sacar el arriendo de esa casa. Justamente lo Ah, que estoy diciendo en Zapallar es así mismo. Tiene una vivienda cabaña no Ya, regularizada de ningún momento, de ningún motivo. Y yo la incluí sin valorizar valor físico. Pero la pero, renta aún así busqué en el mercado circundante. Debería pero ponerlo 0. no la valorizaste porque no cumple con la norma, porque puede que no tenga recepción final, pero cumple con la norma. O sea, tú cuentas que así como está es factible de regularizar, Sí. entonces se valoriza. Entonces sigo con el... Ya. Sí. Ya. pero se valoriza, bueno, se le hace un castigo al No, 50%. no, esos son otros bancos. Si tú Ya. tienes una vivienda, siempre una vivienda, que no Ujú. está regularizada, pero así tal cual está, tú dices cumple con la norma, se Ya, valoriza. total, Sí, completamente. salvo que el valor de tasación, y como tú estás haciendo en Zapallar, salvo que el valor de tasación sea superior a las 8.000 UF. Si el valor de tasación es superior a las 8.000 UF, entonces ahí sí es sí se valoriza la vivienda solo si está regularizada. Que está regularizado. Lo otro, por ejemplo, cuando con el tema del servicio puesto interno, no sé, si un terreno y dice, según el destino del sitio, o sea, dice sitio Eriazo, y vemos que tiene una vivienda, Mm. no cambia el giro, no se le castiga porque no tiene el mismo giro. No, no, porque todos son sitios eriazos hasta que tú lo regularizas la vivienda y pasa a ser habitacional. Y aquí no se le produce un cambio porque no es lo que dice servicio puesto interno. No, salvo, por ejemplo, tú tienes una vivienda y en la vivienda hicieron un local comercial. Ah, Claro. ya, Entonces, ¿qué va a pasar? Que ahora la vivienda ya no es vivienda y en 100% es un local comercial. claro. Te van a preguntar si así tal cual está. Por ejemplo, a lo mejor no modificaron la planta interior, entonces ¿puede volver a ser vivienda? Sí. Entonces se valoriza si cumple con la norma. O te van a decir, mientras no tenga tampoco, no sé, pues no tenga una cocina que pueda ser de riesgo por incendio. Por ejemplo, em, cocinas para sushi, cosas así. Que Ya, instalaron un super cocina y ahora, como industrial, claro, cocina industrial. ya. O, por ejemplo, puede ser que simplemente hicieron el estacionamiento local comercial. Ya, ok. Entonces se valoriza la vivienda original, el local comercial no se valoriza
porque no está regularizado. Y se coloca el 20% de lo construido corresponde al local comercial y el Ah, 80% habitacional. y claro, ya bueno, se hace una observación En de nota, que, todo en nota. Siempre explican todo en nota. Incluso a veces tú lo explicaste en la descripción general y te dicen, no, explíquelo en nota. Te repites un poco lo que ya lo dije. otro también referente, ya, si es una casa habitacional, Mm, y a veces me he encontrado con que no tienen, por ejemplo, los artefactos de la cocina. Y a algunos bancos no lo aceptan. no, Entonces, no acepta que no tenga su artefacto, sí, es que no verdad. tenga el plato, que no Sí. tenga su llave de mano, o Si, la, sea, si la llave. propiedad, por ejemplo, hay casas que son muy antiguas y Ujú. están vacías, no tienen el mueble de lavaplatos, el mueble de lavaplatos o los artefactos de baño, no son habitables. Ya, Por lo ya, tanto, no cumple con la norma. ya, pero no, claro, no cumple con la norma, entonces, No se pero valora. si está excepcionada, Ya, yo ahí les coloco que, por ejemplo, no sé, pues hay una vivienda que se recepcionó en 1960, pero por lo tanto no han cambiado la instalación eléctrica desde entonces y es de riesgo, así que yo digo que no la voy a valorizar, aunque tenga recepción. pero, y el tema de los artefactos es lo mismo, o sea, claro, Sí, porque no es habitable. sí, No puedo estar sin una cocina o un baño, artefactos, sí, claro. Ujú. exactamente. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, no sé. Yo acá, por ejemplo, ya, Yo encontré que observan harto el tema, del tema de los valorizaciones físicas o ah, mercado. Dice, no, el valor físico está muy bajo, ya, está muy alto. Entonces, entendemos que tienen como una triangulación ahí que, bueno, ya me contaste tú, el físico tiene que estar más bajo, ya. el tasación tiene que estar al medio y el mercado tiene que estar arriba. Eso es para los tres tipos de inmuebles, de los tres tipos activos, terreno, departamento y casa. Sí, generalmente sí. Lo que pasa es que, claro, como les contaba antes, la renta era un referente para el valor, pero ya no, entonces generalmente es más baja. El valor de mercado debería estar, no sé, ponte tú que el valor de mercado te da 68 y te están pidiendo 70. Ahí te lo dejan pasar, ¿ya? El valor físico, generalmente, si te dan el de mercado 68 y el físico 68, pero tú le pusiste, pero te están pidiendo 70, no te lo van a objetar. Lo que sí tienes que darte cuenta es que cuando tú estás valorizando una vivienda, el valor de terreno tiene que estar entre un 20 y un 30% al valor total. De- eh, ¿Ya? Después, el margen de utilidad se utiliza solamente cuando las propiedades pertenecen a conjuntos habitacionales, Ya. siendo un 7% unos departamentos que están, pero pésimos y que nunca han subido de valor desde que se construyeron, a 15% que es un sector normal que tiene una buena actividad inmobiliaria con constante compra-venta de inmuebles, ¿ya? Y los departamentos son complicados para sacar los valores. Yo tengo un Sí, Excel sí, que se los voy a enviar, se los voy a mostrar eso es lo que está. y se los envío. Espérate. En departamentos donde se utiliza la triangulación más que nada, porque muchas veces en casa yo utilizo el método que nos comentaste para sacar el valor, el factor de terreno, que cuando no lo hacía me lo objetaban mucho, hasta que lo empecé a hacer y pasó, pero tenía problemas en las materialidades cuando yo asumía que la calidad de la, por ejemplo, albañilería confinada, ¿Ya? ya hacíamos la triangulación y me daba 40 por ese motivo. Yo colocaba eso confiando en la triangulación y me lo objetaban que estaba muy alto el valor. Entonces ahora yo igual manejo valores rangos, según Ya. calidad, materialidad y, claro, materialidad y calidad. Claro que ahí lo que dice Andrea Benja, claro que el 30% del terreno, y entendemos que la fórmula que hay que hacer entonces, Es con el resto. la diferencia es la construcción, po. Y puede que te dé un valor totalmente distinto al costo de reposición que manejamos nosotros. Claro. No sé si me explico, Andrea. Por Me ejemplo, perdí.
Dale. como ACR, nosotros manejábamos un costo de reposición, por ejemplo, albañilería, madera 12, Ya, albañilería general 28 o 32, uno de los dos. Pero esos valores son muy altos para Banco Estado, porque albañilería Claro, corriente me permite, claro, calidad 4, calidad 3 corriente me permiten valores de 26 a 28 y ya, regular de 22 a 24. Si rondeo esos valores, no nunca me los objetan. ya. Si me Sí, está salgo o me voy a la tabla MIMBU, me los objetan, porque la tabla del MIMBU bien. los valores son mucho más bajos. Sí. Entonces yo igual estuve ahí tratando de cranear. Dice la imagen, en imagen está abierta porque estás compartiendo pantalla. ¿Ustedes ven un Excel que tengo aquí? Ya, yo aquí, por ejemplo, voy y coloco la UF del día, no sé cuánta es la UF del día, y digo que me están pidiendo 60 millones para el departamento. Y yo le di al estacionamiento 4 millones y medio. Y el departamento yo le coloco que tiene 45,98. Y lo otro que tengo que completar es la antigüedad, tiene 10 años. Esto que yo tengo aquí automáticamente me da el valor unitario, el costo unitario y todo lo que tienes que complementar tú en el valor físico del departamento. ¿no? Nosotros hicimos algo parecido con los departamentos. Y las casas tenemos, las casas le sacamos el 30% del terreno, entre 20 y 30, y la diferencia los tiene que dar el rango del costo de reposición que nosotros tenemos. Es como lo que estamos haciendo en realidad. Pero a veces, cuando ese rango está fuera de nosotros, creemos que el que vale es la fórmula, porque si no el banco la va a cuestionar, pues. Sí. Ya mira, este es el Excel que les hice yo. Por ejemplo, acá están todos lo que conversamos, vivienda, demolición, en caso de demolición, qué pasa y qué colocar en notas, en caso de adobe, termita, vivienda. Y esto se los voy a compartir yo a ustedes. ¿Ya? Y listo, pues. ¿Viste que con una hora era suficiente? No, impecable, y no sé, Benja, Maurina, como observaciones que han salido como tipo, y a cada rato, a veces sale una observación que corrige y mandan como la misma. Y ahí viene como el dolor de guata. Mi observaciones Oye, lo van a más expresar, buenísimo. fueron los factores incidenciales, Mm. porque me daba un valor muy alto, muy bajo. Luego cuando manejamos eso, Ah, me observaron que ya. me dijeron, usted tiende a igualar los valores, informado, Claro, mercado, renta y físico. Entonces, esas son mis mayores observaciones. Ahora las que me han hecho últimamente son de que el mismo ejecutivo ingresa mal la dirección en el sistema y me dicen, está mal, no debería decir calle 26. Sí, Solo no. detalles así. Sí, no. Tengo una Yo. consulta aparte, perdón que hable Dale. mucho. No, Es dale. referente a parcelas o a los sitios porque es referente a Zapallar. Hay un apartado que dice normativa. Ya. Yo busqué la normativa de la zona rural de Zapallar y no No. aparece y ahí me pide denominación, superficie predial máxima, ocupación de suelo, altura. Ya. ¿Cómo es Ya. obligatorio eso? Ya. Por ejemplo, cuando son zonas rurales, tú tienes que fijarte. Ya, todo el mundo sabe que la zona rural tiene una superficie mínima de subdivisión de 5.000 metros cuadrados, ¿cierto? Sí, eso sí, Ya, eso sí lo según encontré. según el artículo 55. Pero están también los planes intercomunales. Yo sé que desde la Ligua hacia arriba está el plan satelital borde costero norte. Mm, Ya, búscalo porque no sé si Zapallar está dentro de ese plan satelital borde costero norte. ya. ¿Ya? Si es así, te va a aparecer el plano gigantesco con las áreas y Catapilco está dentro de ese plan. Sí, Yo sí. soy quinta interior, entonces yo no me toca Zapallar, generalmente me toca Catapilco, que es parte de la comuna de Zapallar. Sí, Yo, Catapilco es referencial, de hecho. entonces puede ser, Catapilco es referente, estás usándolo como referente para... No, quedaba cerca. Ah, ya, Del map, digo yo. ya, porque claro, Catapilco es parte de la comuna de Zapallar, y ellos están dentro de este plan intercomunal satelital. Entonces, revisa ahí porque capaz que
ahí tienes una normativa. Ya. Ahora, cuando son parcelas y no está dentro de esta zona de plan intercomunal, yo le coloco simplemente densidad baja, 5.000 metros cuadrados, artículo 55, ley general, posible uso, parcela de grado, listo. La verdad, Potencialidad del terreno, me pregunto. eso, potencialidad del terreno, parcela de grado, si es que cumple, corresponde, no sé, por ejemplo, papudo, turismo puede ser porque puedes hacer cabañas, ¿cachai? Cambio de uso suelo. Ya. Eso. Mira, ¿están viendo este Excel? Sí se ve. Ya. Cuando a veces te tocan terrenos, sitios eriazos, parcelas, y los valores están muy diferentes los de tus referentes de mercado, te van a pedir que adjuntes este. Aquí se coloca la foto de plan de vista satelital con la ubicación de los referentes que tú encontraste. Tú acá vas a colocar la superficie de tu terreno, tú acá vas a encontrar los referentes con los valores y la superficie del terreno y automáticamente te va a dar el lugar por metro cuadrado. Y vas a colocar superior, inferior, muy inferior, según la ubicación, normativa, tamaño, tipo de referencia, oferta, compra-venta, ubicación, la dirección que tú tienes, no sé, calle, ta. De dónde lo sacaste, yo le coloco el link. Cuando ustedes agregan en las referencias, tienen que colocar un link acortado para que el supervisor pueda revisar la referencia que tú estás haciendo. Sí. Cuando son viviendas, tú colocas 3 dormitorios, 2 baños, un piso, 2 pisos, aislada, pareada, albañilería, en buen estado, pa. Cuando es terreno, tú colocas 0,5 UF el metro cuadrado, plano, con agua, sin agua, con luz, sin luz, terreno plano, pendiente pronunciado. Acá colocas ese comentario que yo te estoy diciendo, y acá te va a dar un valor asignado. Y vas a colocar los referentes de mercado, son referentes, y la foto de los referentes. Y lo vas a adjuntar en documentos. ¿Ya? Este archivo Excel. Este archivo Excel. Ah, Para que él sepa de dónde sacaste el valor, porque ponte tú que tú tienes un referente que te da 0,5, el otro te da 1, el otro te da 2,5, entonces como que son muy diferentes. claro. Y te va a decir, ¿de dónde sacaste esto? ¿Por qué sacaste 0,75? Porque no puede ser un promedio. Entonces tú le vas a mostrar, le vas a adjuntar esto. ¿Este Excel lo otorgan ellos? ¿Hay que Lo otorgan. solicitarlo? A veces los supervisores te lo mandan, pero como tú te has dado cuenta, Hay que te solicitarlo. lo mando. Ya mejor. Sí. ¿Ya? Las tengo que dejar, me tengo que ir. Ya. Ya, yo estoy conectada todo el día trabajando, así que cualquier cosa me avisan. Ya, muchas gracias. Resolvió bastantes dudas, la verdad. Yo lo estamos ahí Sí, muchas pulsidos, gracias. que lo observaron, que lo meten el estómago, y dije, los van a retar, los van a atacar. Yo las primeras Pero 3 semanas estaba así. Observación Sí. que llegaba, ¡ay, nos van a quitar el contrato! ¡Ay, Sí. nos van a retar! Ahora que igual hemos ido aprendiendo, ya somos más ágiles igual. Pero estos datos conceptuales hacían falta. Muchas gracias. Sí, Ya. muchas gracias. Sus correos para que yo se los envío, me los mandan por WhatsApp y yo les puedo enviar el Excel de la homologación, de las notas y para valorizar los departamentos. Yo, por medio de Sebastián, podría que Sebastián le dé mi Yo correo. Ya, Ya. ya, Gracias, que tenga buena tarde. Chao, ya chao. que estén bien, cuídense mucho. Chao. Chao. Y se fueron.